¿Por qué? Porque está al borde de una situación muy difícil, crítica, o si está al borde de la muerte. Le pide a Dios: Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me libertas, Señor, si tú me sacas del hospital, si tú me sacas de esta cárcel, si tú me sacas de este desierto, si tú me sacas de esta necesidad, Señor, yo te voy a servir. ¿Por qué dice uno eso? Porque sabe bien que una cosa es: yo voy a ir a la iglesia un domingo, pero decir te voy a servir es algo más, ya más profundo, es algo ya más certero, es algo ya más que como un matrimonio que dice: si tú te vienes conmigo, me caso contigo, hacemos vida. Es un pacto ya más fuerte. Es decir, si tú vienes conmigo, te daré una caricia, un beso, pero ya es decir, haré vida contigo, ya es algo más fuerte, ¿verdad? Y así David decía esto: todos los días de mi vida estaré junto a ti, Señor. ¿Por qué? Porque cuando eso es lo que Dios quiere en nosotros, amén. El Señor quiere eso con nosotros, que vivamos con Él todos los días de nuestra vida, demostrar esa clase de agradecimiento con Él por lo que el Señor hace. Diría cualquier ser humano, o diría los ateos: no, pues esto es para que Dios me sane, yo tengo que entregar mi vida por Él, pues mejor que no me sane. Si para que el Señor me saque este desierto, para que el Señor me saque esta cárcel, para que el Señor me saque este hospital, tengo que servirle todos los días de mi vida, pues mejor aquí me quedo. Pero ¿por qué uno no quiere ese problema, no quiere salir de ese problema? Uno está dispuesto a decir: yo te sirvo todos los días de mi vida. Pero hermanos, ¿por qué decimos eso? Porque el Señor aún en la humildad sale eso, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. A ver, eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entregarle a Él. Y en esta hermosa mañana, estando conscientes nosotros, amén, de que eso queremos, por eso estamos aquí nosotros, hermanos. Porque queremos, hermanos, servirle todos los días de nuestra vida. Y poder darle eso a nuestros hijos, que también ellos puedan servirle al Señor como sus padres. Aquí está el Señor, amén. Y Él cura todas nuestras necesidades, así como dice esta hermosa alabanza: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
olvide, hermanos, aquel día que usted dijo, Señor, aquí estoy. El Señor trajo su misericordia sobre nosotros y nos alcanzó. Una razón profunda llevo yo para decir que el Señor me redimió. Entre miles que perecen, tu gracia me alcanzó.
Aleluya, Señor, alcanzamos perdón de tu misericordia, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Alcanzamos tu misericordia, alcanzamos perdón, Señor, aleluya. Damos gloria y honra a ti, Señor, aleluya. Esta última alabanza, maravilloso, Señor.
maravilloso es el Señor, amén. Amén. Y bendiga chiquillas que siguen practicando con ellas para la honra y gloria del Señor. No ha sido fácil para ellas, pero mantengan ellas su paciencia también de mi parte para que ellas puedan seguir alabando al Señor, ¿no? Y pueda ser de bendición para la casa del Señor. Quiero, hermanos, que abran sus Biblias a 1 Reyes capítulo 21. Versículo 17. Cuando lo haya encontrado, reverencia a la palabra del Señor, ven. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Dice la palabra del Señor: entonces fue palabra del Señor a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende, encontrate por acá al rey de Israel, está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle a él diciendo así: así ha dicho el Señor, no mataste y también has poseído. Y tornarás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde la vieron los perros, la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Versículo 20. Y acá dijo Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te encontrado, porque te has vendido al mal hacer delante del Señor. Hasta ahí, hermanos. Señor, una vez más, damos gracias, Señor, tu gran misericordia que tienes para con nosotros. En venir, Señor, a este lugar. Aquí dice tu palabra, se cumple donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, invocando tu nombre en corazón. Ahí estás tú, Señor Santo. Y tú has venido a este lugar, Señor, porque vemos más de 2 o 3 que estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Pidiéndote que nos hables, que nos ayudes, y aquí estás, Señor. Hablar a aquellos, Señor, que queremos, que anhelamos tu palabra, y tú en tu gran misericordia nos visitas. Gracias, mi Señor Jesucristo. Háblanos una vez más por ver tu palabra, especialmente en estos tiempos, Señor, tan difíciles. Háblanos, Señor, a toda edad, Señor. Háblanos, Padre, que tu voz una vez más resuelve en nuestras mentes, Señor, y te vuelva en una acción, Señor, para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Algunos que saben la historia, algunos no voy a hacer referencia rápidamente. Elías, el gran profeta Elías, el gran profeta del fuego, Dios lo mandó al rey Acab. El rey Acab, algunos de ellos se acuerdan de las historias de la escuela dominical. El rey Acab tenía una esposa llamada Jezabel, era una mujer mala, y lo había inducido a hacer muchas cosas malas. Era uno de los peores reyes que hubo en Israel. Y mis hermanos, a este hombre en tiempo antiguo, antes de que viniera Elías, a este rey malo, miró una viña muy bonita en un hogar. Él tenía el palacio grande, pero cerca de él vivía un hombre llamado Nabot, que tenía una viña muy bonita, y la deseó y la quiso. Y así lo dejó, porque dijo: pues no es mía, va, es de él. Pero se le ocurrió decirle a la malvada de su esposa, Jezabel, su situación, porque estaba triste. Y estaba triste porque había ido a Nabot y dijo: véndeme tu vida, véndemela, te pago lo que quieras por ella. Y Nabot le respondió y dijo: lejos esté de mí darte la herencia de mis padres, porque una heredad de mi padre que sus padres le habían dado a Nabot por generaciones, esa viña tan hermosa. Dijo: lejos esté de mí darte lo de mis padres. Eso es algo simbólico también, hermanos, que lejos es de nosotros darle al mundo, a las amistades del mundo, al diablo, lo que Dios nos ha heredado. En este particular, este proceso, hermanos, en el cual se fue triste porque
le rehusó venderle a cualquier precio la herencia. No tenía precio para Nabot, su viña de sus padres, de su herencia, no tenía precio. Y la malvada Jezabel le dijo: ¿por qué estás triste? Tú eres el rey. Y aquel un simple hombre no puedo quitársela. Tenía conciencia acá, el rey acá. O sea, la malvada Jezabel dejó que se durmiera su esposo y le quitó el anillo, lo quitó donde lo había puesto y selló una carta escrita por hombres malos, testigos falsos, dice la palabra, perversos, que en la palabra del hebreo sigue hijos de Balial, hijos del diablo. Y fueron y dijeron un falso testigo delante de la corte, sellado con el anillo según el rey, y lo habían puesto la malvada Jezabel, dice la reina Jezabel, y le dieron muerte a ese hombre, lo apedrearon a muerte por un falso testigo, haciendo falsos testimonios contra él, y lo enjuiciaron injustamente. Y aquel hombre Nabot, injusto, un hombre justo, injustamente fue acribillado, fue asesinado. Pasa eso, hermanos. La esposa de aquel rey Jezabel dijo: mira, ahí está la viña que querías. Y con engaño decía: mira, Dios ya lo mató por algo que hizo mal, mira, Dios ya te dio la viña. Entonces Dios envía a Elías al rey. Por eso leemos aquí, hermanos, donde dice: encontrarte con Acab, rey Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual descendió para tomar posesión de ella. El versículo 19 dice: y hablarás diciendo así: ha dicho el Señor, no mataste y también has poseído. Y tornarás a hablarle diciendo: así es el Señor, el mismo lugar donde vieron los perros la sangre de Nabot, los perros la verán también tu sangre, la tuya misma. Y acá dijo Elías: me has hallado enemigo. Porque hay que entender, hermanos, que en aquellos tiempos es como si hoy en estos tiempos yo fuera, o usted fuera, y le dijera a un ministro: lo que has hecho está mal, y el Señor ha hablado delante del juicio. ¿Y tú quién eres para decirme a mí? Como le dijo el gran profeta del rey Acab a Miqués: ¿desde cuándo salió el Espíritu de Dios de mí para hablar por ti? Porque aquel profeta estaba reprendiendo a aquel falso. Y su respuesta fue: ¿desde cuándo salió el Espíritu de Dios de mí para hablar por ti? Y aquí por eso vemos la reacción de estos hombres al decir: ¿me has hallado enemigo? Porque el rey Acab miraba a un simple hombre, miraba a un hombre, un profeta que la gente llamaba profeta, y él no miraba a un hombre, él miraba a un simple hombre. Digo: ¿me has hallado enemigo? Entonces dice la palabra de Dios que dice: he te encontrado porque te has vendido al mal hacer delante del Señor. Y le dice: aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu prosperidad y talaré de acá toda miente a la pared al guardar y al desamparar en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Masa hija de Gai, y por la provocación con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De que también, y luego le dice esto, de Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán Jezabel en la barcanana de Jezreel, el que de acá fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo comerán a las aves del cielo. Todas esas cosas empezó a decir. Una reacción de acá en ese momento. Supo que le habían sacado los trapitos al sol, pero lo he vivido yo, hermanos. Eso no importa muchas veces. ¿Por qué? Porque tú quién eres para decirme a mí. Y así el rey actuó. ¿Tú quieres para decirme a mí en ese momento? Pero fíjese, dice la palabra de Dios, el versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Los judíos hasta la fecha, hermanos, cuando hablan del rey Acab, ellos le tienen un sobrenombre, le dicen el rey mandilón. ¿Por qué? Porque los judíos desde aquellos tiempos miraban que Jezabel era el que traía los pantalones en la casa, y el rey Acab hacía todo lo que su mujercita decía, y así lo tenía controlado. Así le llaman los judíos hasta el día de hoy. Por eso la palabra de Dios dice: porque Jezabel su mujer lo incitaba, ella lo influenciaba a hacer todas estas cosas. Dice el versículo 26: él fue en gran manera abominable, en gran manera, dice el rey acá, fue en gran manera abominable, hermanos, caminando en pos de los ídolos. Y eso de caminar en pos de los ídolos es nomás, no es como hoy vemos que se postran los ídolos y ya.
es practicar sus prácticas de idolatría, que muchas veces traían hechicería, conjuros. Y dice la palabra de Dios, los amorreos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Eran idólatras de demonios, los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. Acuérdense, algunos no saben, pero algunos sí saben, pero no se acuerdan qué significa Jezabel. Jezabel significa la mujer de Baal, la esposa de Baal. Y Baal era un dios que adoraban en aquellos tiempos los amorreos, que eran, hermanos, que Baal es, para que sepa, una deidad, una potestad, un demonio muy pesado. No es el diablo, pero es una potestad pesada, un demonio pesado. Y Jezabel, eso significa la esposa de ese demonio, la mujer de ese demonio pesado. Ahora imagínense el esposo en carne de Jezabel, también inclinándose a hacer las prácticas demoníacas. Versículo 27 dice: y acaeció, fíjese, antes de leer el 27, entendamos, el rey Acab, si hubiera sido malo, él no hubiera esperado a Jezabel para ir a matar a aquel Nabot. Él hubiera ido solo, no hubiera necesitado ayuda. Y yo soy el rey, me la das o te va mal, ¿verdad que sí? Así de fácil, como lo hacían muchos reyes. Pero él no era tan malo. Pero ¿por qué hizo tantas cosas tan malas? Muchas veces una persona no puede ser, no soy malo. Yo me junté con gente mala, hermanos, hasta para mi vergüenza, gente que en el futuro llegó a ser sicarios. Yo me junté con gente muy mala. Pero me acuerdo, hermanos, aún me acuerdo en esos tiempos que a mí me dolía o me hacía, como me redarguía yo hacerle el mismo daño a otra gente que ellos. Miraba cómo ellos hacíanle daño a otras personas y en mí no estaba hacer eso. Muchas de las veces Dios es mi testigo que llegué a quitar a mis propios amigos de golpear a las personas. Y yo siempre decía: hey, uno, ¿para qué todos? Y los miraba que muchos de ellos ni sabían defenderse, no sabían pelear, por eso se amontonaban. Yo y mi hermano, no lo digo para recargarla, pero mi hermano y yo crecimos en el box de chiquitos, sabíamos defendernos. Y eso de la brigada nunca me. Y no solo por el box, sino porque yo sabía que Dios estaba en mi corazón. Yo sabía que Dios había plantado algo desde mi niñez. A lo mejor no estaba en mi corazón en esos momentos tan pecador yo, pero algo, esa semilla ahí estaba. Ahora vemos, pero llegué a andar haciendo cosas muy feas. Ahora el rey Acab, hermanos, tuvo que venir su mujer e inducirle a acabar con la vida de un hombre inocente. Y él sabiéndolo, y ahí guardándolo. Y viene el profeta y le dice todas esas verdades. Y para nuestra sorpresa, hermanos, fíjense, porque muchas veces nosotros no entendemos o podemos comprender la misericordia de Dios. ¿Puede una persona hacer tantas cosas malas y arrepentirse y que el Señor lo perdone? ¿Podrá? Porque el Señor por él era imposible. Pero ¿podrá uno burlarse de Dios? No podemos burlarnos de Dios. No podemos decir: si yo le pido a Dios que me perdone, me perdona. Porque dice la palabra de Dios, pero no podemos burlarnos de Dios, hermanos. Porque Dios conoce aquellos arrepentimientos sinceros. Y nosotros también. Pero aquí vemos algo muy sorprendente. Dice el versículo 27: y acaeció cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso saco sobre su carne. Un saco es una tela muy rasposa, muy gruesa, muy rasposa, que se ponían aquellos hombres de Dios y los profetas cuando tenían que humillarse delante de Dios, quitaban rasgaban sus vestidos y se pusieron un saco que dicen que hasta muchas veces te rajaba y te cortaba, muy pesado, era un símbolo de humillación. Y dice que puso saco de su carne y ayunó y durmió en saco, dormía con ese saco y anduvo, ahí dice la palabra del versículo 27, anduvo humillado. Miren lo que es, leíamos lo que decía David en el Salmo, de que poder, Señor, vivir todos los días de mi vida cerca de ti. Hermano, ¿usted cree que puede? Uno hoy en día se enseña en el cristianismo
que uno puede andar caminando con el Señor Jesús y muchas veces dicen Señor, dicen con Jesús caminando ahí, como a buddies, amigos y amigos, y es mi amigote, y lo abrazas y te abraza, y lo ves en el cachete y te ves en el cachete, y juegan pelota, y dale Jesús, y ahí te va mi hijo, y ahí jugando a las manitas con Jesús, y vamos Jesús, vamos para allá. Y un cristianismo falso, hermanos, porque se les ha olvidado, dice la palabra de Dios, el Dios de las terribilidades. Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios de juicios. Sabemos que Dios nos muestra su amor, su cariño, su aprecio, pero no hay que no olvidar que no es un hombre con quien jugar. Ahí te va Jesús la pelota y aviéntamela para atrás. Cuando uno realmente camina con el Señor Jesús, porque la palabra dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuera por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por esa reverencia, ese respeto, ese temor. Cuando uno camina realmente con el Señor Jesús, dice caminar con el Señor con temor y temblor. Porque cuando va a caminar el Señor, sabe que es Señor, te has portado como amigo conmigo, pero tú eres Dios, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Y con esa reverencia camina uno humillado. ¿Cuándo se va a poner a igualar con el Señor? Oh Señor, déjate atrasar, Señor, vete. ¿Cuándo le vamos a hacer eso al Señor nosotros? Cuando uno realmente camina con el Señor, no puede caminar sin que haya humillación. No puede. Si uno no camina con humillación con el Señor, entonces no está caminando con el Señor. Porque cualquiera que camina con el Señor tiene que caminar con humillación. Por eso Pedro, cuando dijo, Señor, yo voy a la muerte por ti. Y hasta le dijo, Señor, hasta lo reprendió, dice la palabra, imagínense. Hasta Pedro sintió reprender al Señor. Regañar, no va a regañar al Señor. No, Señor, no voy a permitir, no hables así, no voy a permitir que no digas esas cosas. Sabemos que los judíos te quieren matar, pero no digas eso. No digas tal cosa. No vas a ir a la cruz, no vas a hacer eso. Yo aquí voy a estar para cuidarte. Aquí traigo la espada. Y pensó que el Señor iba a decir, ay, gracias, espera a alguien que sí me quiere. El Señor Jesucristo volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ves la reacción de Pedro? Que el Señor, y luego el Señor no le estaba hablando a Pedro, hermano, solamente le estaba hablando al mismo Satanás. Ahora, vamos a entender esto, hermanos. Una cosa es que uno lo posee un demonio. Hay muchos demonios. Hablamos de Baal y tiene jerarquía los demonios. Una cosa es que lo posee un demonio que va a matar. Pero otra cosa es, hermanos, que lo posee el mismísimo Satanás. Ahí la cosa ya es seria, hermanos. Eso no es, ya no cualquiera es poseído por el mismo Satanás, no cualquiera. En la Biblia misma lo enseña. Y allí dice que el mismo Satanás entró en Pedro, el apóstol, el discípulo del Señor Jesucristo, entró en él. Y Señor, lo va a hacer. Y el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. No es la reacción de los demás apóstoles. No le dijo, apártate de mí, demonio, cállate y enmudece, espíritu inmundo. No, volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Todos hasta el judaísmo. El judaísmo también vive en esto de conoce del diablo y todo eso. Se apartaron de Pedro y tuvo que entender, como la escritura cuando dice que cuando comió el bocado Judas, dice la palabra de Dios, y entró Satanás en él. No dice que entró un demonio, dice que entró el mismísimo Satanás en él. No dice los ojos de una persona cuando el mismo Satanás está dentro de él. Imagínate cuando Pedro volteó con los ojos el mismo diablo al Señor y dijo, no vas a salir para allá, no te voy a dejar, tú no puedes. En los mismos ojos del diablo. Judas, dice la palabra de Dios, y Satanás entró en Judas. Y andaba Judas con el mismo diablo encima. Pero la reacción de que vemos que Pedro, qué pesadez. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Agarró la onda? No. Le quiso arrancar la cabeza a un soldado. Y luego cuando lo llevaron allí, hey, que tú no eres de aquellos de Jesús, tú no eres de aquel que andaba. No, yo no soy, yo no conozco a tal hombre. No, están equivocados. No, sí eres tú. No, yo no fui, cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, dice la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo está en medio de una fogata y el Señor ahí lo tenían humillándolo y bofeteándolo. Y cuando cantó el gallo,
Podemos ver hasta locales donde estaba la gente ahí. Y cantó el gallo. Y el Señor Jesucristo volteó y lo vio a Pedro. ¿Cuántos saben qué hizo Pedro cuando pasó eso? Dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Muchos historiadores dicen que Pedro se la pasó todo su ministerio llorando amargamente, porque siempre llevaba eso en él, haber traicionado al Señor Jesús. Caminó toda su vida Pedro, como dice la palabra de Dios, humillado. Y Dios, el Señor Jesucristo, así lo quería Pedro. Fue por su bien de Pedro. Hay veces que el Señor nos tiene que humillar de una manera horrible. Oh, tú te sientes muy fuerte, ¿verdad? Tú te sientes que todas las puedes, que no me necesitas, ¿verdad? Que si tú te sientes como que no me necesitas, ok, mijo, espérate tantito. ¡Paz! Señor, así te quiero por ti. Así, humillada. Así te quiero, porque es por tu bien. Y mis hermanos, vemos que el rey Acab, hermanos, siendo el hombre más malo en ese tiempo, hermanos, que existía, ya que leímos, hermanos, que dice que no había, dice, a la verdad ninguno fue como Acab. Tan malo Acab. Y no que era malo, sino que también había dejado que su mujer, porque dice la palabra, especifica que por causa de que la mujer lo había incitado, se había dejado engañar totalmente y había hecho cosas muy malas, matado a los profetas, y ahora un hombre inocente también. Hermanos, pero ¿qué hizo el rey Acab? Dice que se rasgó sus vestidos y puso sacos sobre su carne y ayunó y durmió con el saco y anduvo humillado. Fíjese que el hombre que hizo tan mal se humilló. Y aquí muestra la palabra de Dios. Fíjese qué humillación de veras de persona de actuar. Acuérdense, Nínive dice que puso a todos, hasta los animales, a ayunar porque se sentían arrepentidos. El arrepentimiento, hermanos, tiene acción. El arrepentimiento no es nomás decir sorry. El arrepentimiento no va a decir perdón. El arrepentimiento no va a decir disculpa. El arrepentimiento es decir perdóname, Dios. El arrepentimiento para Dios no es como para nosotros, perdón. Para Dios no. Pues es la palabra de Dios que Dios ve el corazón. Porque el corazón va más allá que las palabras. El corazón lleva acciones. Y cuando las palabras no llevan acciones, entonces son vanas. Entonces, a Dios no puede ser burlado. Y aquí este hombre, hermanos, tan malo, pues sincero. Dice, qué tremendo va. Como era uno de los hombres más malos. Uno de los hombres que nunca fue como acá, que se metiese en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces, después de que se humilló el rey Acab, el rey malo, dice el versículo 28, entonces fue palabra del Señor a Elías de Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Fíjese, este hombre tan malo se humilló de veras, sinceramente, y caminó humillado, y el Señor tocó el corazón del Señor dijo, el mal que viene sobre él no viene. Dice, ¿qué reacción del Señor? ¿Y qué pasó con todos los profetas, Señor, que mató a aquel hombre? Tus siervos. ¿Qué pasó con el Nabot, Señor, que lo mató injustamente? Y si este hombre se humilló y el Señor lo perdonó. Y eso nos habla, hermanos, en dos particulares momentos. En una, para aquel que se siente culpable y dice, no, Dios no me puede perdonar. Sí, el Señor puede perdonarte, si de veras te humillas. Ahora entender la acción de humillación del rey Acab, que anduvo humillado. Y en el capítulo 22, en el versículo 1, dice algo muy que se lo puede pasar uno de paso, leerlo de paso, y si no se pica no se da cuenta, pero si se detiene va a entender algo muy particular. Dice, versículo 22 dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel. ¿Sabe qué significa eso? Que anduvo el rey Acab humillado 3 años. ¿Y qué bendición trajo Dios a Israel por la humillación del rey Acab? Paz. No había guerras.
Por 3 años no hubo sin guerras. Mientras anduvo humillado el rey Acab, y mostró el Señor su misericordia, porque el Señor su misericordia no dice, sí, te he perdonado, y ya siento la misericordia de Dios. No, hermanos, también la misericordia de Dios la vamos a ver más adelante. La misericordia de Dios también se ve, hermanos. ¿Sabe cómo? Cuando tú pides algo, como hablamos, el que está en el hospital, como el que está en la cárcel, como el que está en el desierto, y pide ayuda, ¿y qué hace el Señor? Lo saca de la cárcel, lo saca del hospital, lo saca del desierto. El Señor muestra su misericordia. No nomás dice, lo deja ahí en el desierto a uno, ¿eh? Y ya sentí el perdón de Dios. Ya, gracias, Señor, me perdonaste. Ya siento tu perdón. Y ahí se queda en el desierto, ¿verdad que no? O se queda, ya, aquí estoy en el hospital. Aquí estoy. Depende de sus juicios, ¿verdad? Depende de su voluntad. Pero en las acciones que vemos del Señor, ¡pum!, muestra la misericordia. Y luego, hermanos, después muestra su misericordia. El Señor espera de nosotros mostrarle ahora a Él nuestro arrepentimiento. Es un proceso de los dos lados. El Señor muestra su misericordia y Él espera de nosotros mostrar nuestro arrepentimiento. Él duró 3 años arrepentido. Y la triste historia de esta, hermanos, es que Él se arrepintió sinceramente, humillado. Anduvo humillado de acá por 3 años. Pero llegó algo que hizo un ministro de Dios, lo mismo que le pasó al rey David. Uno de los factores más letales del desánimo, del enfriamiento, del apartarse de las cosas de Dios, ¿sabe cuál es? No es la carne, no es las inmundicias del espíritu, hablamos de las envidias, celos, coraje, no es las influencias del mundo. ¿Sabe cuál es? Uno de los demonios, el diablo. ¿Sabe cuál es uno de los mayores factores del desánimo, hermanos? Se llama el tiempo. El tiempo. Dice la palabra de Dios antes de que habla de David, dice, y pasó el tiempo. El diablo ese lo usa mucho a su favor. Muchos cristianos que en un tiempo alabó al Señor, pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo. El tiempo es largo, los días, semanas, meses, años. Y cuando iba en el camino del Señor, ahora vaya bien lejos. ¿Qué pasó? El tiempo. El tiempo es un factor que puede ir en nuestra contra. Estos niños oyendo la palabra del Señor, ahora andan lejos. Pasó el tiempo. No solo crecieron, sino que el tiempo pasó. Se cansó. Se cansó de caminar humillado esa persona. Se cansó el rey Acab de caminar humillado. Duró 3 años humillado y se cansó. Dice la palabra del Señor que después de que caminó 3 años humillado, se cansó. ¿Y qué le vino? Guerra. Y en una de esas guerras que le vino al rey Acab, salió y lo mataron. Dice la palabra de Dios que el que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Él abandonó la misericordia de Dios por abandonar esa condición que el Señor nos quiere. Cuando dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es, el negarse a sí mismo es no hacer lo que uno quiere. Y para no hacer lo que uno quiere, tiene que caminar humillado. Y dice, y cargue su cruz. ¿Cuánto? Todos los días. Quiere decir, humillado. La cruz representa esa humillación. El Señor dice que se humilló a lo sumo hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Si Él se humilló, ¿cuánto más nosotros? Amén. Y cargar la cruz, negarse a sí mismo y cargar la cruz, es el simbolismo de caminar humillado delante del Señor. Pero ¿qué pasa cuando soltamos la cruz y ya no nos negamos a nosotros mismos y vamos cuando nosotros queremos y hacemos lo que nosotros queremos? Abandonamos la misericordia de Dios y la gracia. Y entonces empieza a venir lo que tememos. Esas cosas que nos dan miedo que nos vengan, nos empiezan a venir. Aquel hombre le vino paz y se cansó de humillarse y le vino guerra. Y en la primera guerra que le vino muerte. Y parece, hermanos, que el Señor sabía, porque el Señor no se lo escapa a nadie. Le dijo que los perros lamberían su sangre como la voz. Se humilló y el Señor lo ayudó.
Y este es el secreto, hermanos, que hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, hermanos. Porque si Dios sabía que el rey Acab se iba a humillar solamente por 3 años, Él sabía, hermanos. Porque cuando, acuérdense de la profecía que leímos ahorita, que Elías le dijo que los perros van a lamber tu sangre como la de Nabot. Eso le dijo antes de que se humillara. Quiere decir, hermanos, que hay mucha gente en las iglesias que se ha humillado. Mucha gente en la iglesia es humillada, pero su fin no va a ser en gloria, porque no van a aguantar humillarse tanto tiempo. Hay muchos Acabs en la casa del Señor, hay muchos Acabs en las iglesias, hay muchos Acabs en los caminos del Señor. Pueden ser evangelistas, pastores, ministros, hombres, mujeres de oración. Hay muchos Acabs en las iglesias, muchos, que su tiempo va limitado y Dios ya sabe quiénes son. Que va a llegar un momento de decir, ya me cansé yo, ya no puedo más, ya me cansé de estar siempre humillado. Yo quiero ser alguien, yo quiero sentirme en libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces, el Señor ya sabe quiénes van a terminar así. ¿Cuántas almas han muerto, hermanos, y se apartaron de los caminos del Señor? Todos conocemos personas, hermanos, familiares, que andaban caminando del Señor y se apartaron y luego murieron en un accidente así. ¿Qué pasó? Se cansaron de caminar humillados. El tiempo nos cansó. El tiempo nos cansó. No dejemos, hermanos, que el tiempo nos canse. No dejemos que el tiempo y la vida que llevamos nos empiecen a cansar, a fatigar, a desesperar, a impacientar. Dirán unos en aquel tiempo, dicen que el Señor viene y no ha venido. Yo he oído ministros de Dios en los cuales llegué a oír unos que dicen, pues es que dicen que a veces el Señor viene. Hermano, no habla así. El Señor no da su promesa. Se cansan por el tiempo, ya lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y se cansan, y eso mete el diablo, y es lo mismo, y se cansan, que hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas bonitas y nuevas. Se cansó y murió, y luego su hijo murió también brutalmente, porque ellos tampoco cambiaron, no se acercaron al Señor. Quiero que abra sus Biblias, ya vamos terminando. El Salmo 28. Salmos 28. Dice la palabra del Señor. No necesita ponerse de pie, puede estar sentado, no se preocupe. Muchas gracias por su reverencia. Muchas gracias, Señor. Dice: a ti clamaré, oh Señor, fortaleza mía, no te desentiendas de mí. Y si dice no te desentiendas de mí, es como decir, Señor, perdóname, ayúdame, porque no sea yo dejándome tú. Fíjense, sepan esto, hermanos, ningún alma en la historia desde Adán, ni con Caín, nadie, ninguna alma hasta el día de hoy se aparta de Dios por sí sola. No anda el Señor, ¿a dónde vas, hijo? Hija, ¿por qué te vas de la iglesia? Hijo, ¿por qué te vas de la iglesia? El Señor no es así. Dice la palabra de Dios: por cuanto ni eres frío ni caliente, Él, dice, te vomitaré de mi boca. Nadie se va por sí solo. Aunque quiera darse cualquier persona el crédito, no, pues yo me fui porque el pastor, o yo me fui porque fulano, o yo me fui porque sultano, o ya, pues yo no soy digno, y yo he hecho así, y yo mejor dije, ¿para qué me acerco con Dios? Mejor me alejo de Dios porque no soy digno. No, chiquitito, tú no te alejaste, el Señor te botó de su boca. ¿Por qué? Porque andabas chueco. No hay vuelta de boca, así es. Y por eso dice David, sabiendo eso, dice: Señor, no te desentiendas de mí, porque no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, a la muerte, al infierno. Dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad. Así, con esa mentalidad vivía David. Y los cuales hablan paz con sus prójimos, y la verdad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dales su pago. Porque no atendieron a las obras del Señor, ni al hecho de sus manos. Derribalos y no los edificará. Bendito el Señor, que oye la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado.
por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. El Señor es su fuerza y la fortaleza de sus saludes, de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Abra sus vidas al Salmos 71. Con ese vamos a terminar. Ahí vemos la expresión de Pablo que leímos anteriormente, donde Pablo se expresa con esa desesperación de Señor, no me dejes. Dice un himno muy antiguo, no me dejes, Señor, siempre ayúdame aquí. No me dejes flaquear, mi Señor. No me dejes flaquear. Ayúdame. Uno mismo tiene que decir, Señor, estoy flaqueando. Señor, me estoy desanimando. Señor, ayúdame. Porque si no, el Señor lo vomitará de su boca y vendrá lo que esa persona tiene. Dice el versículo 71. En el capítulo 71, disculpe, el versículo 1. En ti, oh Señor, esperado, no sea yo confuso para siempre. Fíjense las palabras que usan, hermanos. Para siempre. Dice, hazme esperar y líbrame en tu justicia. Dice, hazme esperar. Porque es lo que hace el Señor, que nos esperemos, hermanos. Porque Él sabe cómo nos puede hacer daño el tiempo si nos desesperamos. Dice, inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia, a donde recurra y continuamente mandando haz que yo sea salvo. Detengamos un poquito, dice, séme por peña de estancia, a donde recurra yo. ¿Cuánto? ¿Cómo dice su Biblia? Es para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Continuamente, sin parar. Donde recurra yo a ti, Señor, sin parar, continuamente. No me canse de buscarte, no me canse de recibirte, no me canse, Señor, de recibir tu palabra, no me canse de buscarte en oración. Dice el versículo 4, dice, mandando haz que yo sea salvo. Fíjese lo que dice, mandando haz que yo sea salvo. ¿Cómo manda el Señor que seamos salvos? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de su búsqueda en su espíritu. Dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Fíjese, dice el rey David, tú has sido mi esperanza ¿desde cuándo? Desde que eran jovencitos. Dice la palabra allí, dice, porque por ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste, de ti será siempre mi alabanza. Dice el versículo 7, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria. ¿Cuánto? Todo el día. Amén. Vean que se dice, hermanos, en el versículo 8, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No nomás los domingos, no nomás los días de servicio, sino que todo el día está la alabanza en nuestra boca. Y luego dice el versículo 9, hermanos, no, aquí es donde viene la mera importante. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y dice, Dios inspiraba a estos hombres a hablar. Una vez dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Hermano, hay muchos testimonios de hombres ya mayores donde Dios los ha tronado. Había un ministro que duró muchos años en la apostólica en California, muchos años, de los grandes, y de repente lo llevaron a la cárcel porque andaba abusando de unos niños. Fíjense. Dijo David, sabía que corría el riesgo, todos corremos el riesgo, hermanos. No, entre más viejo, más voy a buscar de Dios. No, hermanos, eso de buscar a Dios es, hermanos, la misericordia de Dios. Y hay que aprovecharlo mientras hay tiempo. Dice, mientras hay vida y esperanza. No me dejes en el tiempo de la vejez.
Cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares. La Biblia está hablando, Señor, que yo todavía de viejo tenga ese ánimo de buscarte, tenga ánimo de servirte. Dice, porque mis enemigos han tratado de mí, hablando de los demonios, y los que acechan mi alma consultan juntamente. Porque los demonios no se van a alcanzar a cualquier edad a destruirlos, a desanimarlos, hermanos. Diciendo, Dios lo ha dejado. Cuando uno se desanima, uno siente que Dios lo ha dejado. Ya los demonios se quieren aprovechar. Perseguir y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude puesto a mí y socorro. Sean avergonzados fallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión el que mi alma buscan. ¿Saben cómo son avergonzados los demonios que nos andan buscando para desanimarnos? ¿Saben cómo son avergonzados ellos, hermanos? ¿Sabes cómo ellos lo hacen? Cuando no nos desanimamos. Así es, ¿sí? Cuando estamos animados en el Señor nos avergüenza. Mira, mi siervo está animado. Mira, mi siervo está animada. Mira, mi siervo quiere escuchar mi voz. Mira, mi siervo quiere cantarme. Mira, quiere alabarme. Mira, quiere glorificarme. Mira, me busca. Está en oración, buscando mi palabra. Así nos avergüenza el Señor los demonios. Mas yo siempre esperaré, versículo 14. Y añadiré sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Con ese último versículo vamos a terminar pensando en esto, hermano, lo que dice David allí. Mi boca publicará tu justicia y tu salvación, dice, todo el día. No dice todos los días, fíjese cómo pertenece en hebreo, todo el día. Y dice, bueno, está difícil todo el día, ¿verdad? Pero el rey David está haciendo esa expresión a demostrar cuánta su amor, cuánta su entrega, cuánta su pasión por lo del Señor, por su amor hacia Dios, esa entrega total, todo el día. Y luego dice en el último, aunque no sé el número de ellas. ¿Usted sabe, algunos saben cuándo va a morir? ¿O cuántos años va a vivir? ¿O cuántos meses le quedan de vida? ¿O cuántas semanas o días le queda de vida? Nadie sabemos, hermanos. Dios sabe. Y el rey David dice, aunque no sé el número de ellos. Aunque no sepa cuándo, aunque no sé, Señor, puedo vivir hasta mañana. O 40, 50 años más. No sabemos. Pero aunque no sepamos, cada día, Señor, en tu palabra, cada día en tu búsqueda, Señor, cada día, Señor, porque así avergüenzas a los demonios que me quieren tumbar, así avergüenza el Señor a esos demonios. Pero ¿qué pasa cuando ahora camina uno desanimado y desanimado y desanimado y desanimado y no sale de ese hoyo? Los demonios tarde o temprano lo van a aprisionar y el Señor tarde o temprano lo va a vomitar de su boca. Pero nosotros no queremos eso, ¿eh? Nosotros queremos que el Señor nos lleve de su mano. Y la única forma que el Señor quiere que vayamos de su mano, dijo el rey David, no me desentiendes en mí. No me olvides, Señor. Son palabras de una persona que va humillada a un lado del Señor. Una persona que lo va viendo con temor y temblor. Y el rey David era conforme al corazón del Señor, hermanos. Y iba, Señor, no te desentiendas, guárdame, Señor. En mi vejez también, aquí viejito, guárdame, Señor. Ahí va con el bastón diciendo, Señor, no me sueltes de tu mano, Señor, cuídame. Uno pensaría que ya viejito ya camina como los grandes hombres apostólicos, ya que se creen muy apóstoles y caminan con una reverencia. Y ellos ya oran por ahí, ya no lloran, ellos ya no se humillan, porque ya son los grandes hombres. Eso no es de Dios. Si los mismos hombres Dios caminaron humillados, dice Pablo que les dijo a aquellos hombres, yo 3 años he llorado día y noche por vosotros. Y es el gran apóstol Pablo. Y estos no pueden armar una lágrima, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que el caminar del Señor es una humillación continua, hermano. Uno me dice, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy. Ayúdame, aún en mi vejez, en la edad que fuere. Señor, ayúdame a no soltarme de tu mano. Aquí con temor y temblor. Así caminó el rey acá por 3 años, no más. Lo que debe de un poco de sacudirnos a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros, a todos nosotros es
¿Y cuánto estoy caminando humillado? Y si no, me irá a vomitar el Señor su boca. Y estoy caminando humillado. ¿Y cuánto tiempo voy a caminar humillado? ¿Toda la vida? Es un misterio que solo el Señor lo conoce. Lo más importante de nosotros es caminar humillados, negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz y caminar humillados con el Señor. Y solamente así, hermanos, vamos a poder llegar a un día, si no viene el Señor, a mirar su rostro en gloria. Solamente así, hermanos. No hay otro camino. Dijo el Señor: el camino que lleva a la perdición y el camino al gusto es poco. Dijo: el que quiera seguir en pos de Cristo Jesús padecerá persecución, va a sufrir. Dice: andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Dice que debemos cargar esta simiente, la palabra de Dios, andando y llorando, diciendo: Señor, aquí estoy, tómame, humillado camino ante ti, porque solo así el Señor puede, hermanos, movernos a su antojo, movernos a su gusto. Con el orgullo no se puede. Mientras haya orgullo, el Señor, el orgullo es el altivo, el orgullo altivoso, el altivo orgulloso, dice que el Señor lo mira de lejos, como un bulto, pero el humilde cerca. Póngase de pie, mis hermanos.